Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de la hora Rey Carlos. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Lo que podemos notar es la iluminación. Noten cómo no está todo adecuadamente iluminado o muy iluminado. Al contrario, se ve algo sombrío. Vean cómo se ve más oscuro. Esto es algo que se hace intencionalmente para transmitir esta sensación de tristeza, de dolor, de pérdida, pero también de seriedad y formalidad. Y además de la iluminación hay que tomar en cuenta el ambiente, sobre todo porque se trata de un comunicado y al ser la realeza, claramente tienen personas que los asesoran en qué es lo que buscan transmitir y cómo llegar a eso. Por lo tanto, todo aquí está lleno de símbolos y todo tiene un significado, no está puesto ahí al azar. Lo primero que podemos notar es la fotografía de la reina en un conjunto azul y ella sonriendo, indicándonos además tranquilidad, que es lo que representa el color azul. Por otra parte, tenemos las flores que además son blancas, representando paz. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Y ahora sí, comenzando con el lenguaje corporal, lo primero que podemos ver en esta toma antes de que comience a hablar es cómo empuja ligeramente su mandíbula hacia su izquierda. Esto se conoce como AD30 y nos indica frustración. Por lo tanto, hay frustración ya sea hacia la situación o él mismo se siente frustrado. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Luego podemos notar cómo eleva ligeramente su hombro derecho. En varias ocasiones vamos a estar viendo estos brincos y movimientos en sus hombros, pero algunos vienen de los movimientos que hacen con sus manos. En este caso no es así y nos está indicando inseguridad y un vínculo emocional o incluso retención de información. I speak to you today. Luego podemos notar cómo cierra los ojos. Esto se conoce como AD45 y es una barrera, un deseo inconsciente a aislarse de la situación, un gesto defensivo. With feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. Algo que vamos a notar también es que inclina su cabeza a la derecha, hacia su lado racional, lo que nos indica que está pensando o está conectando con lo que está diciendo, algo que además tiene sentido ya que hay un guión de por medio. Pero a pesar de que hay un guión, vamos a notar cómo hay momentos donde conecta emocionalmente y ya llegaremos a eso. With feelings of profound sorrow. Algo que también es importante mencionar, porque lo van a estar notando mucho, es que tiende a estar negando con la cabeza y muchos se confunden con una contradicción. Recuerden que cuando algo se afirma verbalmente, cuando dices sí y niegas, esa sí es una contradicción. Pero cuando se trata de algo que podría ser un sinónimo de algo que te parece increíble o que no tienes duda, ahí sí cuando niegas quiere decir que hay coherencia, porque es algo que te parece increíble, que no hay duda que es así. Was an inspiration, an example to me and to all my family. Cuando menciona las naciones en las que su mamá sirvió por más de 70 años, podemos notar cómo baja su mirada. Esto se conoce como M64 y nos indica que está conectando con sentimientos. Y algo que también podemos notar es cómo durante el comunicado mantiene elevada la parte interna de sus cejas. Esto se conoce como una unidad de acción 1 y nos indica tristeza y pesar. And across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as queen, served the people of so many nations. Y después de eso menciona al servicio de su gente, pero nuevamente eleva su hombro. Ahí hay algo más que nos está diciendo, retención de información. To the service of her peoples. Cuando menciona la dedicación y la devoción, notamos cómo se hace hacia adelante. Esto quiere decir que es algo que él realmente cree y que busca enfatizar y que busca resaltar. Y esto es algo que nos indica que es algo que él apreciaba y ahí hay coherencia. Her dedication and devotion as sovereign never wavered. Dice que estuvo en todo momento, desde las pérdidas hasta las celebraciones, y podemos notar cómo lleva sus hombros hacia atrás, saca ligeramente su pecho y endereza su espalda, indicándonos seguridad y orgullo. Through times of change and progress,
through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. Menciona lo que los hace grandes como nación y notamos esta expresión. Vean cómo eleva únicamente una comisura generando esta sonrisa simétrica. Esta es una sonrisa de superioridad. Which makes us great as nations. Y nuevamente cuando habla del respeto notamos cómo otra vez se hace hacia adelante. Esto es algo que lo hace sentir orgulloso, hay coherencia y además es algo que quiere enfatizar. Recuerden que cuando alguien afirma algo o dice algo y se hace hacia atrás es que se quiere alejar de ese argumento. El mencionarlo y hacerse hacia adelante es como dar la cara por lo que está diciendo. The affection, admiration and respect she inspired became the hallmark of her reign. Y luego sucede algo interesante y es que menciona que todo miembro de su familia lo podría testificar, podría comprobar eso, pero cuando lo menciona notamos cómo traga. Esto nos indica un pico de ansiedad y de estrés. Lo interesante sería saber por qué. And as every member of my family can testify, she combined these qualities. Y recuerden que les mencioné que a pesar de que había un guión, había momentos donde conectaba con sus emociones. Bueno, este es uno de ellos. Cuando menciona que él sabe que el fallecimiento de la reina trae tristeza, podemos notar cómo nuevamente genera una barrera. Esto lo hace no solamente para aislarse del momento, sino también para interiorizar. Después vemos cómo nuevamente dirige su mirada hacia abajo, pero ahora lo hace hacia abajo a la izquierda, indicando que está conectando con sentimientos. Por lo tanto, aquí hay coherencia. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure with you all. Y luego notamos completamente un cambio. Después de esta conexión emocional, vemos cómo cambia no solamente su rostro, sino también la toma y de hecho su postura. Vemos cómo él se aleja. Y si se acuerdan de lo que les dije, cuando alguien se aleja del argumento, también se está alejando de la situación, de lo que está diciendo. Por lo tanto, se vuelve más profesional, más impersonal y mucho más diplomático. Esto quiere decir que en este momento aparta las emociones y se centra únicamente en dar el mensaje. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. Y luego es algo interesante y es que traga saliva nuevamente, indicándonos ansiedad y estrés, y lo hace justamente antes de mencionar que los roles de la monarquía prevalecen. The role and the duties of monarchy also remain. Cuando habla del gobierno parlamentario notamos cómo nuevamente cierra los ojos generando esta barrera y además también está empujando otra vez su mandíbula pero hacia su lado izquierdo. And our system of parliamentary government. As the Queen herself did with such unswerving devotion. Cuando menciona que en la parte del Reino Unido que vivas o en cualquier parte del mundo, podemos notar cómo nuevamente eleva su hombro. Esto tiene coherencia ya que está buscando restarle importancia. Es restarle importancia que no importa en qué parte del mundo, él se va a comprometer. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs. Y dice que promete servir con respeto y con amor y notamos cómo hay una ligera sonrisa reprimida. I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. Dice que su vida sin duda va a cambiar y notamos cómo nuevamente traga saliva, indicándonos otra vez estrés y ansiedad. Sin duda este cambio y este cambio que representa ahora en su vida le genera estrés y ansiedad. Pero noten esta expresión y esta otra. Vean cómo está temeroso, hay inseguridad. Esto se conoce como una unidad de acción 20. Vean cómo sus comisuras están formando básicamente su boca un rectángulo porque están de manera horizontal, alargadas, indicándonos justamente el estar temeroso. También indica como esta sorpresa con el vínculo emocional y el sentirse afectado o próximo a estarlo. My life will of course change as I take up my new responsibilities. A pesar de estarse preparando toda la vida para este momento, notamos como sí está temeroso, si hay inseguridad, ansiedad y estrés. Y viene una parte muy interesante en este análisis y es cuando habla de Camila. Él menciona que después de 17 años de estar casados y por su lealtad y servicio, ella se convierte en su reina. Pero cuando menciona eso notamos esta expresión. Vean cómo se genera una sonrisa asimétrica, donde su comisura izquierda, que es el lado emocional y genuino, se eleva. Esto se conoce como Dopping Delight y es una sonrisa de satisfacción y de salirse con la suya. She becomes my queen consort,
I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. Y vemos la diferencia en la sonrisa anterior de esta Doping Delight a esta. Esta es cuando habla de William y sus nuevos títulos. Y cuando menciona eso y genera esta expresión podemos notar orgullo. Vean cómo es una sonrisa más suave, cómo baja el mentón. William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. Cuando menciona a Harry y a Meghan, menciona que quiere expresarle su amor y que está orgulloso de que continúen su vida, pero menciona continuar su vida overseas. El hecho de que haya mencionado esa palabra es importante, ya que implica distancia. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. Al despedirse de la reina y se refiere a ella como mamá, podemos notar cómo nuevamente comienza a conectar con sus emociones. Vemos cómo de hecho hay procesos fisiológicos, sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas, vemos cómo se pone un poco más rojo, indicándonos esta conexión emocional. And to my darling mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, también podemos notar cómo su cabeza ahora se inclina un poco más hacia la izquierda, que es el lado emocional, genuino y espontáneo, y también cómo traga saliva. Nuevamente, ansiedad. El hecho de conectar con estas emociones es algo que él busca tranquilizar y calmar, recuperar su compostura. Algo que sí termina haciendo, recupera esa compostura y podemos notar cómo nuevamente comienza a dar este mensaje de manera más diplomática. Y al finalizar, cuando agradece, vamos a notar cómo comienza a moverse su lengua en su boca, indicándonos esta búsqueda de tranquilizarse, es un apaciguador. May flights of angels sing thee to thy rest. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.